Muy buenas, estimados jóvenes. La clase de hoy va a ser sobre un proceso industrial de transformación de piezas metálicas, principalmente el acero, que todos conocemos como soldadura. ¿Sí? Aquí vamos a destacar entonces el día de hoy todos los aspectos más interesantes de la soldadura y sobre todo los tipos de soldadura en sobremanera de los que son de carácter industrial. Me permito leer. Fíjense, ¿qué es la soldadura? La soldadura es el proceso mediante el cual se unen dos materiales, generalmente metálicos, calentándolos hasta el estado fluido o semifluido y aplicando o no presión entre ellos. Aquí hay unas palabras claves entre las cuales están, por ejemplo, que es la unión de dos materiales, importante también generalmente metálicos, no necesariamente tienen que ser piezas metálicas las que vamos a soldar, por ejemplo el vidrio se puede soldar, también algunos elementos poliméricos se pueden soldar. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso de soldadura o unión de dos partes o de dos materiales? Bueno, principalmente es calentándolos, tiene que estar involucrado allí el aumento de temperatura, por lo general hasta un estado fluido de uno o los dos materiales, y aplicando presión o no presión, es decir, que esto es opcional si uno tiene que aplicar la presión entre ellos. Y también aquí faltaría destacar un poco que la soldadura también puede implicar un proceso en el cual se aplique material de aporte o simplemente no haya material de aporte. En las que vamos a ver acá, por lo general si hay un material de aporte, o sea, un material adicional a las dos piezas que nosotros queremos unir. Las primeras soldaduras metálicas datan de hace más de 3000 años. Fíjense que esto tiene su tiempo. Y al mismo tiempo hay procesos que son relativamente recientes, donde se calentaba el rojo vivo las piezas a unir y luego se martillaban. Eso es lo que se conoce como soldadura de forja. De todas formas lo vamos a ver por allí en un video. Eh, Aquí hay algo también interesante, es que a partir de la Segunda Guerra Mundial la soldadura tomó un gran auge. Lamentablemente, cuando ocurren esas grandes guerras, nuestro deseo de destruir a la otra persona nos hace que avancemos mucho tecnológicamente. Ese deseo de querer aniquilar al otro antes de que ese otro nos aniquile, entonces hace que avancemos mucho. De hecho, muchos temas de la ciencia y de la ingeniería se avanza mucho en la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque el ser humano tuvo que ingeniárselas, pero lamentablemente para buscar maneras, formas y métodos eficientes de destruir a los otros. Ustedes dirán, pero la soldadura, ¿quién qué tenía que ver? Bueno, que se tenía que reparar, o sea, era la necesidad de reparar en tiempo breve maquinarias y piezas bélicas, un cañón, ¿sí? Un vehículo que se le rompía un eje, entonces eso rápidamente tenía que solucionarse. Ahí evolucionó mucho la soldadura, sobre todo la soldadura en campo y bueno, también la soldadura en taller, en esos sitios relativamente portátiles pero poco controlados, donde se tenían que reparar esas piezas para seguir haciendo esas actividades bélicas. Luego de esa etapa, la humanidad continuó, digamos, la tradición de la soldadura como un medio de unión, usándose inicialmente condiciones de taller, como lo podemos ver acá, condiciones de taller, para luego aceptarse ampliamente en campo, con resultados exitosos también. Les adelanto que la soldadura de taller es aquella que se hace en condiciones controladas, ¿sí? Condiciones controladas. ¿Qué son o qué podemos llamar esas condiciones controladas? Esas condiciones controladas es que usted no va a estar a la intemperie, es que usted va a estar en un sitio techado, con control de temperatura, con control de polvo, ¿sí? Con una pulcritud mínima necesaria para hacer un proceso muy eficiente. Y la soldadura de campo, como su nombre le indica, es la que no se realiza en esas condiciones, sino en, digamos, condiciones menos favorables para la soldadura, para ese proceso. ¿Y cuáles serían esas condiciones? Por ejemplo, hacerlo a cielo abierto, donde usted está soldando y de repente controlar la temperatura de precalentamiento de las piezas es complicado, donde usted está soldando y de repente le cae bien un viento, le cae polvo a esa soldadura, o de repente empieza a llover, hay cambios de humedad, ¿sí? No, no son condiciones realmente controladas. También hay un factor allí del factor humano, en el cual la persona en la soldadura de campo está mucho más incómoda que en una soldadura de taller, donde puede posicionar la pieza de una mejor manera para hacer la soldadura desde el punto de vista de mano de obra o desde el punto de vista humano lo más eficiente posible, ¿sí? En condiciones de campo no se presta mucho a que yo pueda elegir es cambiar la ubicación de una viga o posicionarme de una manera más cómoda, porque simplemente toca soldar como le está dictando en ese caso la estructura o la pieza ya instalada o una de las piezas ya instaladas, ¿sí? Entonces básicamente eso es lo que es soldadura, unir dos piezas por medio de un proceso que implique temperatura, que puede implicar presión o no, y que puede implicar la adición de un metal de aporte adicional o no, ¿sí? Pero sí, importante el factor temperatura. Fíjense, ¿qué es lo opuesto a la temperatura? O no lo opuesto, ¿cuál es un medio alternativo para ya unir piezas metálicas? Principalmente porque aquí estamos trabajando metálicas industriales. Bueno, uno de esos métodos es el uso de pernos, ¿sí? ¿Qué es un perno? Un perno, como lo pueden ver acá, simplemente es un tornillo, lo que toda la vida hemos conocido como tornillo. Tiene una cabeza, tiene un vástago que puede estar totalmente o parcialmente roscado, tiene una rosca, y aquí no vemos lo que es la arandela, que sería una especie de anillo aplastado, que más adelante veremos las especificaciones, que también complementa a ese sistema. Aquí tenemos el concepto de lo que es perno, es una pieza metálica cilíndrica, larga y de cabeza redonda, puede ser hexagonal, que se asegura por el extremo opuesto con una tuerca. ¿Sí? Es una característica fundamental, que uno hace pasar esto por un agujero, entonces una pieza va a quedar, ¿sí? Va a trabar la cabeza, y otra pieza, ¿sí? Va a ser trabada por la tuerca a medida que yo vaya, obviamente, girando esta tuerca. ¿Qué va a suceder? Que la tuerca se va a ir acercando o alejando más
de las piezas que yo pretendo unir y le puedo dar mayor o menor presión de apriete, ¿sí? También hablan de una chaveta o un remache para afirmar piezas de gran volumen. Ahorita vamos a ver bien lo que es un remache para que ustedes nunca lo vayan a confundir, especialmente un remache en caliente. Acá en esta imagen que tenemos, fíjense cómo se utiliza en muchas de esas uniones, utilizamos pernos, ¿sí? Entonces, digamos, en edificaciones se utiliza muchísimo lo que son los pernos y en algunas estructuras industriales, algunos temas específicos de estructuras y subestructuras o elementos industriales se utiliza un poquito más la soldadura, como lo vamos a ver más adelante. Fíjense, este es el remache, es un primo antiguo de lo que es el perno, pero no vayan a confundirse, fíjense que es muy distinto, tiene una cabeza esta así redondeada totalmente, por una parte, y por la otra parte tiene un vástago que no tiene rosca ni tiene ranuras. La idea de eso es unir las piezas de la siguiente forma. Aquí fíjense en el paso 1, se coloca por lo general en caliente esa pieza, cuando digo en caliente es al rojo vivo, luego se sujeta por un lado, ¿sí? Por el lado de la cabeza, por este lado, se sujeta, ¿sí? Y luego por acá se martilla o se presiona y finalmente queda esto que está acá, ¿sí? Que por los dos lados veríamos como una especie de cabeza redondeada que usted no identifica tuerca ni nada. Estos son los conocidos remaches o roblones en caliente. Por ejemplo, la Torre Eiffel se hizo por medio de esos remaches en caliente o roblones. Entonces, si vemos la caracterización que nos dan por acá, es una pieza metálica cilíndrica, larga y de cabeza redonda, sin rosca, muy importante, una de las grandes diferencias apenas uno lo ve es que la cabeza redondeada que no tiene rosca, que une dos piezas, perdón, previamente agujereadas, donde se introduce por uno de los lados de la unión y se martilla o presiona por el otro lado, en frío o caliente. La posibilidad de que esto sea en frío o caliente, por lo general si es de gran diámetro, es en caliente porque es difícil deformar, digamos, todo esto y ponerle una cabeza redonda a esto si está totalmente frío y el diámetro es considerable, ¿sí? Entonces, bueno, dicen que una imagen vale más de 1000 palabras, entonces, ¿qué será un video? Vamos a ponerles aquí un ejemplo de lo que es un perno y lo que es, vamos a ver si podemos poner un poquito de volumen y lo que es un remache. Esos son pernos, ¿sí? Fíjense que son tornillos, tienen su rosca, ¿sí? Vamos a darle más a esto, que apenas se escuche. Esa es una máquina de apriete automático. Esos pernos tienen la particularidad de que cuando lleguen a su torque adecuado, la misma máquina les parte este bastaguito que tenemos por acá, ¿sí? Se lo parte y eso implica que ha quedado su apriete adecuado. Y esto que tenemos por acá es un remache en caliente o roblón. Fíjense, está el rojo vivo, la cabeza redondeada por acá. Y tenemos encima esto cilíndrico totalmente y este es el martillo que viene y comprime, ¿sí? Y fíjense cómo queda de bonito ese remache. Ya eso básicamente está quedando en la parte artesanal, en la parte estructural. Para estructura principal nunca se va a utilizar, para un sistema sismo resistente jamás se va a utilizar el remache porque tiene una serie de inconvenientes, como lo son que yo no puedo controlar o no puedo saber a ciencia cierta, ¿sí? Cuánto es esta compresión que hace el remache cuando ya se enfrió. Y es difícil entonces de comprobar esa compresión que produce entre estas dos superficies que está o elementos que está uniendo. Adicionalmente, el calentarlo a esa temperatura después hace o produce problemitas por ahí de corrosión a largo plazo. Y cuando yo voy a desinstalar, ¿sí? Un sistema que está remachado como este, mucho más difícil que simplemente aflojar o destornillar una tuerca. Entonces, digamos que tiene demasiadas ventajas el perno sobre el remache, entonces eso ha entrado prácticamente en desuso. Solamente para algunas cositas artesanales, cerchas pequeñas y que se hagan en taller, porque imagínense, antes estos remaches se hacían en campo y era peligrosísimo incluso para lo que es la salud y la seguridad en el trabajo de esos trabajadores. De trabajar con un elemento al rojo vivo, se le llega a caer a usted eso y bueno, se podría imaginar cómo se tenía que manipular eso con pinzas y todas estas cosas, y los martillos no eran tan tecnificados como ese que acabamos de ver, y bueno, definitivamente eso en campo prácticamente ha quedado obsoleto y ha quedado simplemente como una curiosidad artesanal. Ahora hablemos de las ventajas y desventajas de las uniones soldadas y pernadas, ¿sí? Eso que tenemos allí trata de ejemplificar una unión pernada y acá una unión 100% soldada. Entonces, veamos las uniones pernadas. Vamos a ver simplemente características, ventajas y desventajas que tienen estas uniones, ¿sí? Empecemos. Las pernadas, fáciles de armar en obra, son más pesadas, eso sí, porque más pesa esto que aplicar una soldadura, aunque ya les voy a hablar un detalle ahí que está escondido, a lo mejor ya algunos se dieron cuenta. Los controles de calidad son más fáciles de cumplir en obra, se puede diseñar fácilmente estructuras desarmables y tiene un mejor comportamiento sísmico. Esto sí no cabe duda, después de los sismos de Knowledge y de Kobe se determinó que las uniones pernadas son muchísimo más dúctiles y de mejor comportamiento que las uniones soldadas, sobre todo cuando son soldadura en campo. Sin embargo, digamos que si ustedes se fijan, es raro hacer posible una unión que sea 100% pernada, porque por aquí, mire, les voy a rayar. Por aquí tenemos esto que está aquí en amarillo, que ahora estoy rayando en rojo, esto es soldadura, ¿sí? Entonces también, digamos, tenemos esa dificultad de poder lograr uniones 100% pernadas y a veces no es lo ideal. Si seguimos por acá, vamos a hablar de las uniones soldadas. Son fáciles de armar en obra, pero requieren mayor inversión de tiempo, ¿sí? Eso es cierto, eso es fáciles de armar, de si alguno cuadra uno puede mejorar un poquito ese proceso, pero si usted soldando se demora su debido tiempo, el tiempo que debe ser. Es más rápido colocar unos pernos y apretar que hacer una soldadura larga, por ejemplo. Son más ligeras que las empernadas, eso es muy cierto.
En taller se puede lograr altos niveles de calidad, eso es muy cierto, no tanto en obra. De hecho, a veces cuando tenemos que hacer soldadura en campo o en obra, las normas hasta nos castigan por ahí los factores de diseño, como hay un factor que se llama R, que tiene que ver con el comportamiento sísmico de la estructura. A veces nos manda a castigar cuando es con soldadura en campo o en obra por 0,9, o sea que le restemos el 10% de buen comportamiento a esa soldadura cuando se hace en taller, perdón, en obra y no en taller. Y son ideales para el reforzamiento de estructuras existentes. Eso sí es muy cierto. Muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, una viga por acá que por cualquier motivo necesita ser reforzada por aumentos de carga, ¿sí? Y entonces una posible solución sería por medio de soldadura, bueno, si se puede por arriba, soldar disculpen allí, soldar una platina, ya lo voy a borrar, no se preocupen. Vamos a borrar esta partecita de acá. Ya van a ver por qué voy a borrar eso, para que esté estrictamente bien pensado, bien diseñado. Nosotros podemos, por ejemplo, si es de ponerle una platinita por arriba, la ponemos por acá y aquí aplicamos soldadura para no tener soldadura sobre cabeza, por eso es la platinita más pequeña. Y por abajo, entonces hacemos todo lo contrario, colocamos una platina más grande para reforzar eso, soldamos por aquí precisamente para evitar esa soldadura sobre cabeza, porque la soldadura sobre cabeza trae una serie de problemas. Si yo hubiese puesto esto de la siguiente manera, cuando veamos más los tipos de soldadura vamos a comprender un poquito más eso. Si yo pongo una platina así grande, entonces implica que yo tengo que soldar por aquí. Pero entonces, como seguramente la viga ya va a estar instalada, el soldador va a tener que venir por acá y esta posición es bastante incómoda. Es muchísimo más cómoda y eficiente soldar desde arriba así, ¿sí? Evitar lo que conocemos por allí como soldadura sobre cabeza. Y bueno, entonces esto es un paseo. En cambio, que si lo hacemos con pernos, tendríamos que hacer perforaciones, ¿sí? Y muchas veces no nos permiten, como esta viga a lo mejor aquí tiene podría tener una losa o algo, entonces ya reforzarla con solo pernos es más complicado. Adicionalmente que la soldadura, como es más rígida, me ayuda a transmitir de una vez las cargas, mientras que el perno, como tiene que tener unas holguras en el agujero, entonces hay que tomar en cuenta eso también. Y por eso para reforzamientos de estructuras existentes es mucho mejor la unión soldada. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es la mejor? Bueno, realmente como tal no es que la soldadura sea una maravilla y que las uniones de pernos sean una maravilla. Realmente, como muchas cosas en la vida, cuando unimos estas dos cosas es que obtenemos el mejor producto, ¿sí? Procurar tener uniones que sean soldadas en taller y que en obra sean pernadas, esa es la combinación perfecta. O sea, que usted haga soldadura de taller o en taller y que deje los pernos, obviamente se pueden hacer también en taller, pernos para la obra. Esa es la mejor simbiosis, ¿sí? Cuando yo mezclo estas dos cositas, obtenemos un comportamiento eficiente. Obviamente esto no aplica para todo, porque por ejemplo para tanques siempre la soldadura va a ser reina. Es mejor tener un tanque soldado por estanqueidad, por muchos factores, ¿sí? Que tener un tanque totalmente pernado, ¿sí? Entonces, pero por lo general, la idea del ingeniero y del que se dedica a todos estos temas de ingeniería, de diseño, es buscar esa combinación perfecta entre soldadura y perno para sacarle mejor provecho a la parte de la soldadura y sacarle mejor provecho a la parte de perno, pero no es que ninguna sea mejor o superior a la otra, ¿sí? Fíjense, como aquí tenemos que hablar de soldaduras y estamos en el ámbito de las estructuras metálicas industriales, es necesario tocar este tema y que todos estemos clarísimos sobre los tipos de soldaduras industriales que son más comunes, ¿sí? Cuando hablamos de soldaduras industriales, digamos, son soldaduras que no se utilizan para cosas, digamos, muy pequeñitas, para una reja, para temas así de poca envergadura, ¿sí? Entonces, si uno se pusiera a estudiar todo el tipo de soldaduras industriales, soldadura incluso por inducción electromagnética, ¿sí? De alta frecuencia, pero por ahora vamos a circunscribirnos en estos tipos de soldadura, estos tres. De hecho, hay especializaciones dentro de la misma ingeniería y por lo general los que más saben de soldadura no son los ingenieros civiles ni siquiera los ingenieros mecánicos, sino los ingenieros metalúrgicos, los de metales o materiales. Y bueno, son subespecialidades. Sin embargo, aquí queremos concentrarnos en estas que son las más conocidas, que son las SMAU, la MICMAC y la TIC. Sí, vamos a ver cada una de ellas y vamos a ver sus pros, sus contras y realmente cómo se trabaja. Sin embargo, vamos a hacer una mención especial a una soldadura que está totalmente ya obsoleta, que es la soldadura de forja, ¿sí? Es esa soldadura que se hacía antiguamente calentando el acero. Incluso a veces era hierro y por accidente se convertía en acero por la adición de carbono con los golpes, ¿no? que se le daban allí. Esa soldadura básicamente consiste en calentar al rojo vivo el acero y proceder a eso que estamos viendo en el video, a hacerle un martilleo, ¿sí? A utilizar el martillo para darle la forma adecuada, la forma requerida. Eso se utilizaba tanto para moldear el acero y que cogiera la forma que quisiéramos, como también para hacer la soldadura como tal. Ya van a ver, vamos a adelantar un poquito el video para que noten que no solo le estamos cambiando la forma, sino que también podemos llegar a un punto en que efectivamente hacemos una soldadura por aumento de temperatura y los golpes que se le aplica ahí al elemento, ¿sí? Le están aplicando boro. Fíjense, ya ahí está prácticamente unido una pieza, era la misma pieza, pero la pudimos unir un extremo con el otro extremo, ¿sí? Noten que efectivamente ahí hay una soldadura de forja, ¿sí? Se unió, se llegó a unir y a quedar eso totalmente homogéneo. Pero ya está por terminar el video.
Simplemente lo que quiero es que veamos ya cómo queda finalmente. Fíjense, eso es ya, mira, una pieza totalmente entera. Como les digo, esto ya es más que todo artesanal. Industrialmente no se trabaja ya la soldadura de forja como tal. Sin embargo, se le han dado otros usos como este que está aquí. Este se lo hacen en algunos países es permitido, donde usted aumenta la temperatura de unas varillas de concreto de refuerzo, ¿va? Para reforzamiento de concreto. Ya esto es varilla, o barras de concreto de refuerzo. Aumenta la temperatura, se pone el rojo vivo, aumenta el volumen y se ejerce una presión en la cual se procura unir esas dos piezas. Y fíjense lo que se forma acá, ¿sí? Se forma como esa bola allí, pero eso queda efectivamente unido. Ahí vuelvo y les digo, una imagen vale más de 1000 palabras, entonces hay que guardar un video. Aquí tenemos ese soplete que va a aumentar la temperatura de las dos varillas, están muy cerquitas, ellas ahí no se ve, pero por un extremo y por el otro extremo están sujetas. Fíjense cómo va aumentando la temperatura, se va poniendo al rojo vivo. Cuando una cera se está poniendo así, es que está entrando en estado semifluido, ¿sí? Para pasar a fluido. En esta soldadura no se espera que llegue a estar fluido, ¿sí? Ahí se presionaron, ¿sí? Las piezas para unirse. ¿Sí? Fíjense que aquí hay como una mordaza y por aquí también debería haber una mordaza. Entonces, listo, ya tenemos nuestra soldadura. Cuando se enfría, queda allí como una bola bien sólida. Y cuando usted le aplica tracción, compresión, lo que usted le quiera aplicar, por lo general por allí no va a fallar esa soldadura. Hay que tener, digamos, cuidado con temas de precalentamiento, de esfuerzos residuales, ¿sí? Para que no se haya fragilizado ese concreto, no quede frágil esa zona, para que se relaje un poco ahí el acero. Dije concreto, pero realmente es el acero. Y listo, bueno, es una soldadura. Aprovecho de decirle que todo esto, la mayoría de estos videos pueden verlo en mi cuenta de Instagram, y algunos son propios, editados propios, y los que no, bueno, a su respectiva fuente o autor, bueno, los créditos necesarios. Ahora sí comenzamos en forma. Soldadura de arco eléctrico metálico protegido. Es la soldadura más común que vemos por allí. Consiste en que con una varilla, ¿sí? Llegamos y hacemos una especie de cortocircuito acá, cuando tocamos estos dos metales, el uno y el 2, o esas dos piezas, y tenemos material de aporte. Entonces ese cortocircuito produce que se funda allí tanto el material de aporte como las, digamos, zonas de las piezas que voy a unir. Y luego que hago el proceso, ¿sí? En este caso iría haciendo el recorrido para allá. Luego que hago el proceso, aquí se va enfriando, y aquí es la parte más caliente. Ya las piezas quedan totalmente soldadas, ¿sí? Esta es la soldadura, digamos, más común que uno ha visto en sus casas o ha visto por ahí pasando por una herrería. Y realmente es un proceso muy sencillo. Fíjense, aquí lo vemos tranquilamente. Este sería la pinza, ¿sí? Este elemento que con este por acá que sujeta el operario. Eh, el electrodo, aquí tenemos, este sería el electrodo. Bueno, vamos a verlo, aunque acá, bueno, le nombran varilla. Esta varilla es lo que es el electrodo. Puede ser E70, E60, E80. Aquí está el proceso donde está el arco eléctrico como tal. Aquí es donde se forma como el cortocircuito que uno intencionalmente causa para que tanto el material de aporte, fíjense que esas varillas tienen un material de aporte por aquí adentro, que se va uniendo y que tiene mayor resistencia a las piezas que se van a unir, y por fuera tiene una cobertura que es la que vemos así como grisácea. Y bueno, aquí tenemos el metal fundido, la costura, que es lo que nos queda. Una característica muy importante es que esta soldadura deja escoria, y entonces esa escoria debe retirarse. Sí, sobre todo si se va a hacer otro cordón de soldadura, porque esta escoria, como ustedes lo saben, es material que no es deseable, es material que flota en ese fluido de soldadura y que se debe retirar, y que viene producto de las mismas impurezas muchas veces del proceso de soldadura. Y este gas que se forma, que cuando nosotros vemos por ahí, vemos que tiene un olor característico y vemos ese gas de color blanco. Ese gas es intencional, y es para crear una atmósfera aquí que no me contamine la soldadura. Entonces, eso tiene su función. Pero noten que es un proceso bien sencillo. Los equipos que se utilizan son este básicamente que tenemos acá. Tenemos un generador, tenemos un cable de masa que tenemos que sujetarlo a un elemento, como bien lo dice, a una masa, ¿qué? Para que pueda crearse ese cortocircuito. Para que pueda crearse ese cortocircuito. Y bien, como les iba diciendo, este proceso se hace mediante un generador, un cable de masa, la pinza de masa, obviamente. Esta es la pinza que nosotros íbamos a estar manipulando, donde está el electrodo, y obviamente hay un cable de pinza que vuelve al generador. Por eso que precisamente les decía que aquí se hace con una especie de cortocircuito. Si no está la pinza de masa sujeta digamos, de una tierra o de piezas a unir, no se va a poder hacer el proceso correctamente, ¿sí? No va a comenzar el chispazo que produce aquí el electrodo, y entonces no se podría hacer la soldadura. Noten acá, aquí es un simple ejemplo de todas las posibilidades de error que puede tener un cordón de soldadura. Fíjense, si se hace con una corriente eléctrica baja, fíjense cómo queda. Cuando la corriente es muy alta también hay mucha salpicadura, ¿sí? Fíjense, ahí están removiendo la escoria. Si la longitud de arco es corta, también hay salpicadura, ¿sí? Porque el proceso allí del chispazo, fíjense cómo queda eso, y digamos, con agujeros, con burbujas. Si es demasiado larga, también tenemos un problema similar, ¿sí? Va a quedar muy, muy, muy salpicado ese cordón.
fíjense, y de muy poco diámetro, de muy poca calidad. Si la velocidad es muy lenta, ocurre lo mismo, empezamos a salpicar el charco de fundido. Si la velocidad es muy rápida, también vamos a tener problemas, ¿sí? Si lo hacemos muy rápido, porque entonces va a quedar un cordón pobre, no vamos a alcanzar el diámetro, va a ser muy irregular y con burbujas. Y finalmente un cordón correcto, como ese que estamos viendo, esa es la visión que tiene un soldador desde una de estas máscaras sí, de protección, más o menos así es como ve el soldador. Y una característica, fíjense que ahí no tenemos fisura, no tenemos burbujas, no tenemos salpicones de soldadura, por decirlo así. Una de las características interesantes para un correcto cordón es que cuando es este tipo de soldadura es muy fácil de remover la escoria, ¿sí? Entonces cuando usted remueve bien la escoria es un indicativo de que esa soldadura ha quedado de calidad. Notemos acá también en este video, vamos a bajarle una vez el volumen, quitarle el volumen. Fíjense, esas son soldaduras con distintas técnicas de manejo digamos, de la mano. Vamos a ponerlo por acá. Fíjense que uno que no lo note, el soldador va haciendo mínimos movimientos en la punta del electrodo para darle una buena calidad. Les comento que el proceso de soldadura realmente, cuando es así por electrodo, por arco eléctrico protegido, muchas veces se considera un arte, porque sí, es una labor muy artesanal que requiere mucho tiempo de dedicación, que se nota muchísimo cuando un soldador tiene un año de experiencia, cuando tiene 20 años de experiencia, ¿sí? Entonces él le da esos movimientos a la punta del electrodo y son simplemente algunas de las técnicas que se pueden utilizar para obtener un correcto cordón. Acuérdense lo que les acabo de decir, que un buen cordón es aquel en que la escoria, por lo general, ¿no? La escoria se retira de muy fácil manera. Entonces, digamos, esa costra que ven allí es la escoria y van a ver cómo la van a quitar con el mismo electrodo. Miren lo sencillo que es y la calidad de esa soldadura, fíjense cómo se quita de fácil y cómo se quita de difícil en el anterior video con los otros casos. ¿Sí? Estos son correctos cordones de soldadura hechas con distintos movimientos de la punta del electrodo, donde el soldador ahí muestra su maestría. ¿Sí? Estos son los electrodos que tal vez ustedes han visto por allí. Todo lo que tiene que ver con soldadura, al menos en los países de América, en su gran mayoría, tiene una gran referencia que es la norma AWS, que es la American Welding Society. Y esa norma nos va a reglamentar y va a complementar y va a ser la madre, ¿sí? De muchas de las normas que nuestros distintos países tienen con respecto a la soldadura. Hay una gran clasificación de soldadura según esa norma AWS, muy conocida es la de 1.1, ¿sí? Se escribe así, de AWS de 1.1, ¿sí? Pero hay una gran variedad en la cual allí vamos a conseguir muy buenas especificaciones para soldar según sea el material o según sea la estructura. Y bueno, eso es uno de los electrodos que más se utiliza, es el E7018 de bajo hidrógeno. Es un electrodo que combina con muchos aceros que se trabajan comúnmente en obras. Además que tiene una tenacidad muy buena. Y tienen los electrodos en general una característica que a veces la descuidamos y es que ellos no pueden durar mucho tiempo fuera de su empaque. Habría que tenerlos en unos hornos, ¿sí? Si queda luego de cierto tiempo fuera de su empaque, entonces hay que tenerlo en el horno por un cierto tiempo para poder volver a utilizarlo y para que no se dañe definitivamente. Pero es importante también ese tratamiento que muchas veces se descuida, la humedad daña el electrodo, el medio ambiente daña el electrodo, entonces uno lo ve por ahí regados en obra y no debería ser, ¿sí? Los electrodos tienen que tener su debido cuidado. Este simplemente es, digamos, un chiste, un meme de lo que puede suceder, pero que también nos muestra lo sencillo cuando uno es un ducho, tiene experiencia en estos temas de soldadura para hacer una soldadura. ¿Sí? Esta es una de las soldaduras, digamos, más complejas que hay. Sin embargo, fíjense, ya usted coloca un punto de soldadura y ya eso tiene una resistencia significativa. Ahí el joven, bueno, quedó atrapado. Obviamente esto está siendo filmado, esto puede ser simulado, pero sí puede suceder que le haya pasado sin que lo hayan filmado. Entonces dijo, bueno, fílmeme para que la gente vea lo que me pasó aquí. Se buscó la posición más cómoda, soldó, pero luego ya no pudo sacar la cabeza, ¿sí? Y es así, un punto de soldadura, es lo que uno llama un punteo, ¿sí? El punteo inicial para luego si aplicar los cordones completos, un punto de soldadura tiene muchísima resistencia y es tan sencillo como eso, que él ahí dio un toque y ya con eso tuvo la resistencia suficiente para no poder el desprender el tubo. Pasemos a otro tipo de soldadura, la MIG-MAC, muy cada día más conocida y cada día haciéndose más popular. La MIG-MAC simplemente es una soldadura de hilo o semiautomática, también la conocen allí, y la diferencia entre que sea MIG o que sea MAC simplemente lo da los gases con los que vamos a trabajar, porque aquí vamos a trabajar directamente es con gases, ¿sí? Si yo trabajo con argón y helio, sobre todo para soldar aluminio, y cuando trabajo con oxígeno y CO2, es con acero inoxidable, y esto viene, esta I es de que sea activo, ¿sí? O inactivo el gas, ¿sí? ¿Cómo es ese proceso de soldadura? Fíjense, también vamos a tener una antorcha, también vamos a tener una especie de cortocircuito allí para que se pueda formar el chispazo y empezar a soldar, pero allí en mi antorcha, de la antorcha va a salir un gas de protección, ¿sí? No va a ser como el otro, es un gas que realmente no es visible como tal, no es como el otro, y por dentro de la antorcha va a venir un alambre, y ese alambre es el material de aporte y es el que va a crear el chispazo acá para empezar a fundir tanto el alambre como los metales que yo pienso unir. ¿Sí? Es una soldadura de bastante calidad que no produce escoria, esa es una gran ventaja, es muchísimo más rápida que la soldadura de arco protegido
Y bueno, tiene una serie de ventajas, incluso es más fácil de realizar cualquier, bueno, no cualquier soldador, pero sí, digamos que un soldador de arco eléctrico protegido con varilla tiene que ser mucho más ducho que un soldador de Micmac. Esta es la pieza, ¿sí? Que se utiliza, o mejor dicho, el equipo. Aquí está el generador. Aquí vamos a tener ahora un cilindro o una bombona de gas. La antorcha por la cual va a circular el hilo, ¿sí? Un hilo que va a ser continuo y que se va a ir consumiendo allí y va a hacernos la parte, ayudarnos en la parte eléctrica. Además del generador, ahora aquí tenemos que tener una máquina que nos arrastre el hilo, que lo meta por dentro de la antorcha y que lo saque por acá. Fíjense que esto es una antorcha totalmente distinta a la que veíamos anteriormente, que más bien parecía una pinza. Esta sí es una antorcha por donde uno aquí presiona un botón, ya lo vamos a ver, y sale por aquí el hilo. Y obviamente tenemos el cilindro, el gas de protección, que dependiendo de lo que queramos soldar va a ser activo o pasivo. También está una variante de esta soldadura, que también le dicen flux core, en la cual el hilo por dentro es que tiene un material que cuando ocurra el arco eléctrico, ese material va a ser las veces de recubrimiento del electrodo de la anterior soldadura que vimos, va a formar allí un gas y va a ser el que va a proteger a la soldadura. ¿Sí? En este caso, como si fuera el hilo una especie de electrodo preinvertido donde el material de aporte está por fuera y el material interno es el que va a producir una atmósfera de gas para proteger esa soldadura. Y aquí vemos un poco cómo es un extremo de cable de eso. ¿Sí? Aquí tenemos un video bien interesante, ¿sí? En el cual vemos el equipo. Vamos a ver allí el equipo. Miren, esa es la antorcha, por ahí es que sale el hilo. Esa es la pinza de masa para poder hacer el cortocircuito y que todo no funcione bien, tener una soldadura eléctrica. Bueno, la máquina se le controlan, tanto para esta como para todas las demás, se le controlan temas de amperaje, ¿sí? De polaridad, se le controlan muchas de voltaje, por decirlo así. Esta es el cilindro o bombona donde están los gases. Obviamente tenemos que tener un manómetro para controlar cómo es la expulsión de esos gases, ¿sí? Un regulador, tenemos que tenerlo aquí. Miren, este es el aparato, el carrete de hilo, el impulsador. Miren, cuando él presiona allí un botón, fíjense cómo va saliendo el hilo por allí. Esa es la pinza de masa, él la va a poner en su mesa de trabajo y va a empezar a soldar. Entonces, vuelvo y repito, esto es lo que vería uno si uno tuviera la máscara para soldar. Y fíjense que es una soldadura muy limpia. Aquí incluso podemos notar que hay como una especie de gota que se solidificó del mismo alambre. El alambre se va consumiendo, va pasando a ser material de aporte y va uniendo las dos piezas de una manera bastante limpia y como se dieron cuenta, sin escoria. Entonces, esta es una soldadura que es mucho más rápida que la anterior debido a que no tenemos que limpiar escoria, no tenemos que estar cada rato cambiando de electrodo a electrodo, sino que tenemos un hilo continuo. Entonces trae una serie de ventajas. También el operario necesita ser menos diestro que para hacer la soldadura por el electrodo. Entonces digamos que es una soldadura que poco a poco ha ido adquiriendo mayor importancia. ¿Sí? Una soldadura bastante interesante, ya yo lo he visto en varias obras. Antes esas máquinas eran bastante grandes para manejarlas en obra, pero ya como ustedes pueden ver, se puede manejar con las medidas de salud y seguridad del trabajo adecuadas desde hace unos cuantos años para acá y se están utilizando cada vez más en obra. Y finalmente tenemos la soldadura TIC, que es la soldadura de inerte de gas, utilizando electrodo de tungsteno, un electrodo que no es consumible. Fíjense, aquí es parecida a la anterior, a la MIGMAC. ¿Por qué? Porque vamos a tener una antorcha donde vamos a disparar, digamos, un gas que me va a proteger la soldadura. Sin embargo, aquí voy a tener un electrodo de tungsteno y este electrodo de tungsteno, como ustedes sabrán, el tungsteno es uno de los materiales que soporta más alta temperatura. Por eso las bombillas tienen también tungsteno. Las bombillas estas que eran las antiguas incandescentes. Porque, bueno, soportaba muy buena temperatura. Y aquí este electrodo va a ser no consumible. ¿Qué significa eso? Que él no va a ser consumible. Él no va a dar material de aporte como él. O sea, usted no va a estar utilizando el tungsteno como material de aporte, ¿no? Aquí el material de aporte va a venir dado por una varilla externa que usted vaya metiendo en ese proceso de soldadura. Y básicamente la soldadura es el mismo principio de hacer el arco eléctrico para que se funda lo que nosotros queramos unir. Aquí está el cordón y entonces usted con esta varilla, vamos a decir que esto sería una varilla externa, ¿sí? Usted la va literalmente introduciendo en el arco eléctrico y bueno, si va a ser con material de aporte, usted utiliza su varilla, la va introduciendo y ella se va formando allí como material de aporte de todo esto que va a ser la soldadura de unión entre esos elementos, ¿sí? Es una soldadura bastante interesante, permite soldar con una gran separación entre las piezas, ¿sí? La máquina es, digamos, parecida a la anterior en el punto de que necesitamos un generador y un gas inerte, pero ya aquí no vamos a tener un alambre que esté pasando por allí, no, el alambre viene externamente y literalmente viene de la mano del soldador, ¿sí? Entonces podríamos decir que también es una soldadura un poquito, entre comillas, artesanal, que usted no la va a ver en una obra civil, pero sí la va a ver, por ejemplo, para soldar tuberías y elementos de taller. Obviamente eso no es una excepción, porque usted nunca va a ver una soldadura de esta en campo, no, o sea, no estaría yo afirmando eso, pero sí se ve más que todo en condiciones controladas de taller. Fíjense, esta imagen resume mucho lo que yo les decía, donde esta varillita que está acá, que la voy a poner aquí, que se ve un poquito blanca de color claro, esa varillita es la que el soldador va a ir introduciendo, ¿sí? En el charco de soldadura
y va a ir logrando la soldadura. Y bueno, y ese brillo que vemos allí es el electrodo de tungsteno, que el electrodo no se va a vencer. Obviamente, después de cierto tiempo, hay que cambiar ese electrodo. Fíjense, acá vemos también una comparación interesante que vi por allí cuando tenemos una buena antorcha y tenemos un buen difusor. ¿Sí? Fíjense cómo es el gas de protección. Y cuando se utiliza un difusor, digamos, de no muy mucha calidad, entonces ocurre esto. Pero aquí también lo importante es ver ese gas que muchas veces no vemos en ese proceso de soldadura. Aquí explícitamente está ese gas para que podamos imaginarnos cómo es ese proceso. ¿Sí? Y acá vemos una soldadura TIC en la cual, bueno, ahí el soldador, fíjense, esto que está aquí anaranjado, vamos a ver si lo vuelven a enfocar. Esto es el electrodo de tungsteno que no se va gastando y tenemos que ir introduciendo la varilla, ¿sí? La varilla para que se vaya haciendo la soldadura. Aquí, digamos, es un poquito un mal ejemplo en el aspecto de que esta soldadura, el soldador como que no es muy diestro y le da con muchas irregularidades, ¿sí? No, por lo general es una soldadura mucho más limpia, pero claramente podemos ver cómo es el proceso, que es lo importante en este aspecto, ¿sí? De conocer realmente cómo es esa soldadura. Esto es un ensayo de plegado, esto es ya así un adicional de un ensayo que se le hace a la soldadura y obviamente no debería ocurrir la falla por la soldadura. Vayamos a algo más interesante. Miren, esto es un video en cámara lenta de lo que ocurre allí cuando uno va introduciendo la varilla y cuando está actuando aquí, este sería vamos a ponerlo a correr, este sería el electrodo de tungsteno que fíjense no se consume y esto que vemos aquí como claro es el arco eléctrico, ¿sí? Eso es lo que prácticamente uno nunca ve en este proceso porque uno ve el chispazo, digamos la luz, pero eso es lo que está ocurriendo allí lentamente y lentamente, bueno, vamos avanzando y vean cómo se va consumiendo la varilla, cómo se ajusta el arco eléctrico y cómo el electrodo de tungsteno, que no es consumible, simplemente no pierde masa ni pierde, digamos, materia, sino que está allí para mantener el arco eléctrico, ¿sí? Y bueno, ahí podemos ver cómo se va formando ese cordón de soldadura. Siempre las comparaciones son odiosas, pero muchas veces tenemos que hacerlas. Y siempre muchos estudiantes me preguntan, profe, ¿cuál es el tipo de soldadura mejor o más eficiente? Bueno, comparemos la velocidad para que ustedes mismos saquen sus conclusiones en cuanto a los tipos de soldadura. Fíjense, una soldadura que yo hago con arco eléctrico protegido tradicional de electrodo, ¿sí? La SMAU, la más común que vemos por allí, se demora, un cordón, póngase de X longitud, se demora 49 segundos. Tomemos esto como referencia. Si yo hago ese proceso como MICMAC, eso me va a demorar solo 25 segundos. Interesante, ¿no? Pero si hago ese proceso como TIC, me voy a demorar, como ustedes se pueden imaginar, muchísimo más, 105 segundos, porque el proceso es como más lento, más artesanal, más manual. Entonces, ya por aquí podemos notar que una soldadura eficiente podría ser la MICMAC, ¿verdad? Y si le sumamos que tanto esta como la TIC no tiene ningún tipo de remoción de escoria, no es necesario remover escoria, entonces digamos que estaría ganando muchísimo la MICMAC, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí en la siguiente lámina yo les tengo que la MICMAC sería una soldadura muy eficiente. ¿Por qué? Porque es más fácil de usar por el operario, es más rápida, no deja escoria, pero muchos me podrán decir, sí, profesor, pero si esa MICMAC es la mejor soldadura, porque no es la que más se utiliza en obra. Entonces, digamos que hay varias razones, pero como muchas cosas en la ingeniería, la principal razón es del tipo económico y práctico, ¿sí? En el momento que la soldadura MICMAC resulte ser más económica y práctica que la soldadura SMAU, entonces la veremos sustituida. Por eso es que muchas veces vemos por allí la soldadura SMAU todavía como la reina, como la más común que uno puede por allí conseguir, ¿sí? Pero poco a poco yo he visto en obras que cada día se utiliza más la MICMAC en taller, en condiciones controladas es buenísimo. La MICMAC también tiene una limitación un poquito en obra cuando estamos trabajando con mucho viento. Digamos que la presión de los gases que protegen la soldadura no es extremadamente alta como para contrarrestar un viento significativo y entonces allí digamos que empiezan un poquitico los problemas. Entonces la SMAU ahí le lleva un poquito más porque propiamente dicha ella ahí produce en ese recubrimiento del electrodo, produce la atmósfera de protección, aunque también igualmente está limitada, un viento fuerte nos afecta. Siempre las soldaduras de campo o de obra siempre van a presentar unos problemitas y por ahí hay unas investigaciones en las cuales le dan a entender a uno que incluso las normas se quedan cortas de lo que subestiman, entre comillas, la mala calidad que puede tener la soldadura de obra con respecto a una soldadura hecha en taller, ¿sí? Como les decía, por ahí algunas normas hablan de, tiene soldadura en obra, entonces, o en campo. Aplican un 0.9 factor R, que tiene que ver con la ductilidad de una estructura, ¿sí? Para resumirlo, ante eventos sísmicos, pero ensayos por allí y investigaciones serias de algunas universidades han determinado que se debería afectar más aún ese factor, ¿sí? O sea, que es bastante lo que se pierde de calidad de soldadura, aunque no queramos en campo o en obra. Bueno, por ahora, jóvenes, eso es todo. Si tienen alguna duda, pueden dejarla por acá, pueden hacerla llegar por cualquiera de los medios y yo procuraré atendérsela. Espero que este tiempo haya sido de provecho. Para mí ha sido un placer haber hecho este video para ustedes y siempre cuídense, ¿sí? Pásenla bien y nos vemos hasta una próxima oportunidad.